decía que estamos metidos en un tema sumamente interesante. Estamos metidos en un tema que no se puede abarcar efectivamente en una hora, ni en dos, ni en tres. Estamos ante una de las religiones más antiguas del planeta y precisamente por eso yo tuve una especie de, ¿cómo decirlo?, de dificultad, ¿no?, a la hora de titular esta conferencia. Mitos. Bueno, ¿por qué mitos? Porque realmente para millones de personas que viven en la India esto no son mitos. Hoy vamos a hablar de su religión, vamos a hablar de sus creencias. Lo que me fascinaba sobre todo de la India era eso. Bueno, después de esta breve introducción, ¿no?, de lo que voy a ver, quiero, como siempre, empezar agradeciendo a Raíces de Europa, a los presentes, que aunque, bueno, pues no les vea, sé que hay unos cuantos, ¿no? Vamos, en efecto, a meternos de lleno en este tema. No es, como decía, no es tema de una conferencia solamente, sino que va a ir habiendo, como saben ustedes, pues varias, y de hecho este tema de los mitos, pues hemos decidido partirlo en dos, ¿no? Porque efectivamente en una hora era imposible de abarcar, y si se abarcaba, pues hubiésemos empezado a echar humo por las orejas, ¿no? Porque es una densidad increíble la de estos mitos, tanto en nombres, como en terminología, como en historia, como en relaciones familiares, incluso entre los dioses, etcétera. Bueno, como decía, una de las cosas que más me sorprendía de la India y que más atractivo me parecía es que lo que para nosotros siempre han sido mitos, ¿no?, cuando uno estudia bueno, pues los mitos greco-romanos, esas historias, pues efectivamente nadie se las cree. Nadie se las toma en serio hoy en día, ¿no? Porque son mitos y, bueno, la gente bueno, como que le da de lado, ¿no? Como si tuviera una especie de mácula encima, cuando realmente no son cuentos para nada, todos lo sabemos, sino que son explicaciones míticas de la realidad. En cualquier caso, en la India estamos ante unos mitos, en muchos casos, muy parecidos y que la gente lo cree a pies juntillas. Eso me parece que es una de las cosas más mágicas de la India. Por eso, precisamente, bueno, el título al final se quedó como mitos, pero más bien quizás sería creencias de los millones de personas que habitan la India hoy en día. Este es el índice total, ¿no?, que ocuparía o que iba a ocupar en un primer momento esa hora de conferencia, como hemos visto es completamente inviable, y hemos decidido hacer en una segunda parte, que tendrá lugar dentro de unos días, o el punto, mejor dicho, que vemos aquí como 2.5, perdón, el ciclo de Shiva, es decir, el ciclo de mitos de uno de los dioses más importantes del hinduismo. Vamos a ver hoy una serie de conceptos fundamentales, de conceptos centrales dentro de la teología y dentro de la visión del mundo de los hinduistas, y vamos a ver también una serie de mitos cortos. Sin embargo, ese ciclo tremendo, que ocupará pues una hora, hora y cuarto de conferencia, que es el ciclo de Shiva, el ciclo de cómo se enamora de su mujer Parvati, de cómo tiene a sus dos hijos, Ganesha y Kartikeya, según las leyendas del norte y del sur de la India, que son diferentes, en fin, cómo baja el río Ganges a la tierra a través de la melena enmarañada de Shiva, cómo danza Shiva para que el mundo siga en pie, ¿no?, o para que el mundo se destruya en cierto momento. Todo eso, como decimos, lo veremos en la siguiente conferencia. Entonces, creo que es bueno siempre ir despacio y con buena letra antes que atragantarnos con una cantidad increíble, ¿no?, de información que tenemos en esta religión, que además es tan diferente y que es tan difícil de asimilar precisamente por eso. Comenzaremos entonces con unos conceptos, ¿no?, con unos fundamentos básicos sobre lo que creen estos millones de personas. Bueno, el primero de todos creo que es básico, creo que es fundamental para comprender todo lo que vamos a ver, porque las historias de los dioses, las historias también de los héroes, que será tema de otra conferencia, ¿no? Los libros que relatan estas hazañas, el Mahabharata, el Ramayana, los Upanishad, será tema de otra conferencia, pero como decíamos, para comprender esas aventuras y para comprender ese enfoque que tienen los hindúes y que tienen sus propios dioses, tenemos que comprender una serie de conceptos fundamentales. El primero de todos ellos es el samsara. Bueno, es una palabra que en las últimas décadas se ha ido filtrando, ¿no?, hacia las sociedades occidentales, no tanto, como por ejemplo, como la palabra karma, ¿no?, la palabra yoga, que también la veremos a continuación, pero bueno, el samsara como que no nos suena demasiado extraño, ¿no? Sabemos que es algo relacionado con la India, algo relacionado con un ciclo, algo relacionado con su religión. Pues efectivamente, esos tres presupuestos que hemos dicho son ciertos, porque el samsara es, ante todo, un ciclo y, ante todo, una rueda. El samsara es la rueda, podemos decir, o el ciclo de reencarnaciones que vivimos en nuestras vidas, ¿no?, que vive nuestra alma. Vamos a ver también más adelante la diferencia entre las dos facciones, podemos decir, o las dos fracciones que componen nuestra alma. Ya la vimos el otro día, pero por recordar, ¿no? Una es Vishnu en lo concreto, o sea, el dios Vishnu habitando en cada uno de nuestros corazones, y la otra es Atman,
Atman, es decir, una fracción minúscula pero poderosísima, una chispa divina que surge del mismísimo Brahman, es decir, del mismísimo Dios supremo, absoluto y originario. Esas dos fracciones de la divinidad, ¿no?, o de lo intangible, conviven en nuestro interior, pero solamente una de ellas es la que se reencarna en la siguiente vida. Es el Atman, es decir, es la fracción, la chispa divina, la que va transmigrando de un cuerpo a otro. También quiero hacer una pequeña puntualización. Vamos a ver algunas pinturas que mezclan el hinduismo con el budismo también. Bueno, sabemos todos que el budismo no dejó de ser, bueno, es un poco grosso modo, ¿no?, hablar así, pero no dejó de ser una reforma que Siddhartha Gautama hace en el siglo V a.C. de su religión o de su contexto socio-religioso, que era el del hinduismo, efectivamente. Entonces, a pesar de que son dos realidades actualmente bien diferentes, el sustrato es el mismo y los conceptos son muy similares. Por eso vemos efigies, por ejemplo, de Budas por aquí, ¿no?, en una pintura que mezcla los tipos de arte de las dos religiones, de las dos grandes religiones. Bueno, el primer concepto es ese, creo que queda claro. El segundo de los conceptos está íntimamente ligado, ¿no?, a ese círculo del samsara, a ese ciclo interminable, y es el de reencarnación, porque es precisamente el concepto que, bueno, pues diríamos que es la tesela del mosaico del samsara, esa transmigración de las almas de unos cuerpos a otros. En Occidente, como decía, últimamente, ¿no?, por nuevas filosofías que se han ido infiltrando no digo infiltrando en un sentido negativo, sino simplemente en el sentido literal, ¿no?, han ido contagiando a Occidente, pues estos términos, como decíamos, no nos suenan excesivamente extraños, sin embargo, muchas veces han llegado con una carga de significación bastante errónea, o al menos con un déficit de comprensión bastante alto por parte de la población, ¿no? Muchas veces se desprecia al hinduismo precisamente por esto, ¿no?, porque se dice que es una religión profundamente, digamos, injusta, ¿no?, porque, bueno, uno se puede reencarnar en una cucaracha, o en una mosca, o en un rey, o en váyase usted a saber qué cosa. Efectivamente, así es en el hinduismo, pero todo sigue un hilo lógico dentro de su religión. De hecho, es posible, como decimos en su religión, que yo mismo, o que ustedes, según su concepción, repito, se reencarnen en vidas futuras, por ejemplo, en una mosca, o por ejemplo, en un ciervo, o por ejemplo, en un tigre. Sin embargo, el punto en el que un alma cae en el nivel animal es una garantía de superación, es decir, no es un castigo. A nosotros nos ha llegado como algo injusto y como un castigo, ¿no?, que un hombre se vea relegado a la condición de animal. Sin embargo, para ellos es completamente lo contrario, porque el animal carece de maldad. El animal está en su nivel, es decir, en su nivel de karma, en el que solamente tiene que preocuparse de vivir según su instinto y según sus leyes de animal. El tigre no es peor animal porque mate a una presa y la devore, ¿no? Simplemente está haciendo lo que tiene que hacer como tigre. Por lo tanto, para que progrese el alma del tigre dentro de esa religión, o el alma del cisne, solamente tiene que comportarse como un cisne o como un tigre. Por lo tanto, tiene garantizada la superación de ese estado animal. Sin embargo, nosotros, los hombres, por supuesto las mujeres, digo hombre en un sentido genérico, somos portadores de una gran libertad y, como se ha dicho, ¿no?, una gran libertad conlleva una gran responsabilidad. Por lo tanto, somos los únicos seres del mundo, para el hinduismo, que podemos caer más bajo, que podemos acumular una cantidad de karma negativo, que ya veremos lo que es eso del karma, ¿no?, suficiente como para que podamos perder el privilegio de poder optar libremente de si son por la bondad o por la maldad. Simplemente aclarar eso, ¿no?, porque ellos no ven esto como una injusticia, sino como una garantía, como una purificación. La imagen que nosotros tenemos, los cristianos, por ejemplo, del purgatorio, para ellos sería, por ejemplo, caer en el cuerpo de un animal, porque es un lugar del que solamente se puede salir progresando, ¿no?, o de una manera positiva. Por supuesto, huelga decir que el alma que transmigra no recuerda nada de sus vidas pasadas, ¿no?, sino que se le despoja de esa especie de maleta que lleva, que son los recuerdos y las vivencias, y llega virgen y completamente ignorante a los cuerpos futuros. Otro de los conceptos, que este sí ha calado profundamente, ¿no?, en la sociedad occidental, yo creo que bastante desterminologizado y bastante edulcorado, es el concepto del karma. El karma es, creo que más o menos todos entendemos lo que es la mochila que llevamos tras una vida entera de acciones, ¿no? De la mochila pues se va llenando de acciones positivas o de acciones negativas según sea nuestro comportamiento. En función de ese karma acumulado, pues en la siguiente vida, cuando nuestra alma, cuando esa chispa divina de Brahman, cuando ese Atman
vaya a otro cuerpo, pues en función de eso, ese cuerpo futuro será, el de un rey, será, como hemos dicho, el de una mosca, será el de un búfalo de agua o será quizá el de un dios. Porque algo que vimos ya el otro día y apuntamos, y algo increíblemente extraño para nosotros, es que un ser humano, en tanto en cuanto a que es libre y tiene libertad de, libre albedrío y libertad de elegir entre el bien y el mal, puede progresar tanto que puede llegar al estadio de los dioses, no de la Trimurti, es decir, no de la Trinidad, ¿no?, sagrada de Brahma, Vishnu y Shiva, pero sí puede llegar a ser, en un universo futuro, por ejemplo, el dios arquitecto supremo, ¿no?, o el dios Indra, que es el dios rey de los dioses, o el rey el dios del rayo también y de la tormenta, es decir, todos esos dioses menores, puede que en vidas pasadas hayan sido humanos. Es decir, si tu mochila, podemos decir, si el saco de acciones que acumulas en tu vida es lo suficientemente bueno y puro, en la siguiente vida se te premiará con unas circunstancias mejores. Obviamente este no es el objetivo, o sea, el objetivo de todo hinduista no es reencarnarse en un cuerpo más hermoso o en el cuerpo de un rey, ¿no?, para poder vivir sin complicaciones. El objetivo es uno que veremos al final de estos conceptos claves y que se llama moksha. Sin embargo, todavía cabe aclarar algunos puntos. El karma podríamos también asemejarlo a esa línea, ¿no?, o a ese cordón que une los corazones o las profundidades, las entrañas de las almas que han ido transmigrando alrededor de todos los cuerpos en los que ha vivido nuestro ser, ¿no?, en los que ha vivido nuestro más profundo yo. El siguiente concepto es el concepto del dharma. El que hemos visto anteriormente es el karma, este es el dharma. El dharma es el buen sendero, podríamos traducirlo algo así, ¿no? Es el sendero de la rectitud, es la voluntad de los dioses para el ser humano. O sea, es el camino que si uno lo sigue, se asegura que las reencarnaciones futuras sean más positivas y que al final, después de un tiempo que nadie puede precisar, pues se acabe en el moksha, en la liberación absoluta del ciclo del samsara, del ciclo de reencarnaciones. Es la vía recta, ¿no?, que comparten todas las religiones. Me refiero al concepto. El concepto de una vía recta en oposición a una vía torcida o una vía errónea la comparten todas las religiones, al menos que yo conozco. Y la del hinduismo se basa en todo lo que estamos viendo, es decir, en la evitación de caer en un nivel inferior dentro del ciclo del samsara y, ante todo, la liberación de ese ciclo que, al fin y al cabo, es entendido por los hinduistas como un ciclo de purificación, más que de castigo. El símbolo del samsara es una rueda, como han visto ustedes ahí. El yoga es otro de los términos que ha llegado con más fuerza a Occidente en las últimas décadas y actualmente, se entiende como una especie de pasatiempo, ¿no?, que a algunas personas les gusta hacer, o una especie de deporte, entre comillas. Nada más lejos de la realidad, obviamente. Nos ha llegado de una manera edulcorada y de una manera adulterada completamente a Occidente. El yoga es la práctica mediante la cual normalmente, los shivaitas, es decir, los que piensan que Shiva es el Ishvara, es decir, el dios supremo dentro de la Trimurti, ¿no?, el dios más poderoso, se comportan, o sea, es el modo en el que ellos se desenvuelven a la hora de adorar a Shiva. Es ante todo una manera, no tanto de adorar a Shiva, sino de intentar llegar a ser como Shiva. Es decir, el fin del yoga, ante todo, es llegar a ser un Shiva, a ser idéntico al señor de las bestias y del Bang, que es como llaman ellos a este dios, ¿no?, al dios de la destrucción para la regeneración. Por lo tanto, sí, en Occidente se practica, pero claro, desprovisto y arrancado de toda esa parte espiritual que conlleva y que es absolutamente, podemos decir que imposible de separar. De tal manera que cuando uno ve en la India a estos santones, ¿no?, a estos sadhus, a estos monjes, a estos sacerdotes practicando el yoga, lo que están haciendo realmente es intentar asemejarse lo más posible a ese señor Shiva, como ellos lo llaman, Lord Shiva, en inglés. Saben que es uno de los idiomas más extendidos, ¿no?, en la India, pues lo llaman de esta manera. Y por eso también se dejan incluso el pelo, la barba crecer, porque es un símbolo, ¿no?, de rechazo a todas las convenciones sociales, a todo lo que tenga que ver con la civilización, a ese parecido que pretenden tender, o a ese puente que pretenden tender entre ellos y el señor, efectivamente, de los instintos salvajes y de la fuerza más primordial. Y ante todo, y por último dentro de este ciclo, el concepto de moksha, que es a lo que ya he apuntado brevemente antes, y es el concepto de la liberación absoluta
absoluta de las reencarnaciones. Se entiende, por lo tanto, que las reencarnaciones que hemos estado mencionando, ¿no? Ese ciclo eterno del samsara, es un ciclo en el que el alma se va purificando poco a poco. Y cuando ha alcanzado un grado tal de purificación y un grado tal de perfección delante de los dioses, digamos que se libera. Sería, voy a usar un símil que usan ellos, los mismos hindúes, sería como si una gota que ha sido separada de las entrañas del océano hace miles de años volviera al océano y se fundiera con el océano. De tal manera que tu Atman, que mi Atman, o sea, esa fracción divina, esa fracción del Dios Supremo, vuelve a ese océano, vuelve al mundo que la originó, vuelve a la sustancia suprema de la cual partió. Bien, llegado a este punto, me gustaría comentar qué es lo que entiende un hinduista por ser bueno, ¿no? Y por seguir el Dharma. Es decir, todas las religiones tienen conceptos diferentes de lo que es el pecado, de lo que es la bondad y de lo que es el buen camino. En este caso, para un hinduista, hay muchas ramas, ¿no? Pero ante todo, para un hinduista, el ser bueno y el hacer las cosas conforme a los dioses es el desapego. Es el desapego de todo lo material, es el olvido de las pasiones del cuerpo y de las pasiones del espíritu ligadas a lo material. Es el desapego de lo que pensarán los demás, el desapego de los egos, el desapego del egoísmo, es el desapego de todas las pasiones más bajas. De tal manera que cuando un hombre o una mujer alcanza ese estado, se dice que ha alcanzado el moksha, es decir, la liberación, lo que los budistas llaman el nirvana. Es un punto de tal liberación y de tal iluminación de ese alma que no puede volver a reencarnarse porque no tiene nada que purificar, porque no está atada a nada que permanezca en este mundo después de su muerte. De tal manera que, precisamente, como hemos dicho, cuando eso sucede y ese alma llega a un punto tal de iluminación, esa gota divina, esa chispa del Dios Supremo Brahman que reside dentro de nosotros, regresa como una pequeña porción de hierro a un imán enorme, bueno, pues a su origen y a su génesis, que es este Dios Brahman, que es absolutamente incorpóreo, que no tiene formas, que no tiene estatuas, no tiene representaciones y que vive, dicen los hindúes, en el interior de cada ser, vivo o no vivo, ya que es el origen de toda la creación, ¿no? Y que de él manaron todos los dioses y manaron todas las realidades. Simplemente como recordatorio, hemos dicho hoy y dijimos el otro día que tenemos esas dos partes dentro de nuestra alma, que la primera era Kshiro Dakasaji, el nombre no es excesivamente importante, simplemente es Vishnu habitando en lo concreto. Vimos que Vishnu tenía expansiones el otro día y que tenía avatares, ¿no? Expansiones son manifestaciones del Dios, maneras de expresarse, estadios espirituales del Dios, mientras que los avatares eran descensos físicos del Dios a la tierra, para hacer una tarea concreta, descensos en los que ese Dios vivía en el cuerpo de un animal, o de un humano, o de una suerte de ser a caballo entre los dos, como en el avatar cuarto, Narasimha, pero que en todo caso vivía una vida completa, es decir, tenía un objetivo, vivía una vida completa y moría. Eso era un avatar. Sin embargo, las expansiones, como decimos, son estadios, o estados, mejor dicho, espirituales. El primero era en el que Vishnu inspiraba y expiraba, y al expirar y al inspirar, creaba de cada uno de sus poros universos, ¿no? Y en el interior de cada uno de esos universos, pues se introducía una bilocación, podríamos decir, ¿no? Del dios Brahma, del arquitecto sagrado de todos los universos, y creaba un universo dentro de ese universo paralelo que acababa de surgir de los poros de Vishnu. Bueno, todo esto lo vimos el otro día. Simplemente recordar que ese alma que todos poseemos, ¿no? Y que los animales obviamente también poseen para los hinduistas, o sea, es un insulto pensar que solamente nosotros la poseemos, pero no solamente el animal, sino también la planta, también el microbio, también la mosca, también el reptil, o sea, todo lo vivo tiene un hálito de Brahman, de la realidad primera y suprema. Pues ese hálito, ¿no? Esa chispa está compuesta de dos partes, de este Kshirodakasaji, o sea, de Vishnu en lo concreto, que también se llama Paramatma, y de otra parte que ya hemos visto que es el Atman, que ven ustedes ahí en esa ilustración tan hermosa, que pretende, ¿no? Como si fuera una chispa, volver al fuego del que ha partido, que pretende como si fuera, como decíamos, como si fuera una pequeña porción de metal, volver a ese imán que siempre ha estado atrayéndolo, pero por culpa de lo que lo retenía, es decir, por culpa de las pasiones mundanas, pues no había podido regresar a ese todo. Conviene aclarar también en este punto que para el hinduismo el desapego de los egos no es solamente algo de este mundo, sino es también del mundo futuro. Es decir, para nosotros,
culturalmente cristianos, ¿no? Yo personalmente soy cristiano creyente, pero para los que no lo sean, vivimos en Europa y culturalmente somos cristianos. O para un musulmán o para un judío, cuando muramos estaremos en el paraíso porque nos reencontraremos con nuestros seres queridos, porque veremos a los que amábamos, a los que perdimos, etc. Para el hinduista no. El hinduista no quiere ver a su familia en el más allá. Lo único que pretende es fundirse con el todo, es fundirse con Brahman, el Dios supremo. Él interpreta, o ella interpreta, que después de la muerte ver a tu propia familia es un acto de ego, porque tú no eres lo que vive en este mundo, sino que tú eres la esencia que hay dentro de ti, es decir, el Atman. Lo que vemos alrededor es solamente maya, es decir, es solamente ilusión. Por lo tanto, tu familia, tus amigos, tu realidad es solamente una película en la que estás participando, podemos decir, como actor. Por lo tanto, son solamente ilusiones y son solamente vanidades, que conviene que nos desapeguemos de todas ellas, repito, según un hinduista, ¿no?, para que podamos volver al Brahman, que es lo único que permanece, que es el Dios primero y es el Dios absoluto. Y bueno, pues como veíamos, al fin y al cabo a lo que aspira todo hinduista es precisamente a eso, ¿no? A que todas las almas de todos los hombres y de todos los animales también, por supuesto, en la medida en que las almas de los animales pueden haber sido almas de hombres o de reyes o de absolutos canallas, vaya usted a saber, pues lleguen a ese Brahma y se fundan con él. Como decíamos, como una pequeña fracción de agua, como una pequeña gota de agua que vuelve al océano. Es decir, ya es imposible de diferenciar de ese océano. No hay un Roberto en el más allá, ¿no?, para un hinduista, sino que hay solamente el Atman que tuvo dentro Roberto, pero desnudo de toda su personalidad, desnudo de todas sus creencias, de sus experiencias, solamente la fracción divina, esa chispa perfectamente, podemos decir que depurada, ¿no?